Nos hemos reunido en este lugar, en tu nombre, para bendecirte, para exaltarte, para adorarte. Y también, Señor, para abrir nuestro corazón y recibir tu palabra. Que tu palabra, Señor, haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Toque nuestros corazones, transforme todo aquello que sea necesario transformar, Señor, y que tu palabra en nuestras vidas dé fruto abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quisiera que en esta mañana pudiéramos hablar sobre algunos momentos en la vida de David, del rey David. El primer momento que quiero mencionar de la vida de David lo encontramos en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. En esta porción de las Escrituras, hermanos, nosotros encontramos el mandato que el Señor, Jehová de los ejércitos, le hace al profeta Samuel. Y lo manda a ungir a David, que era uno de los hijos de Isaí. ¿Dónde vivía este varón? Vivían en Belén. Así es que el profeta se tuvo que trasladar de Ramá, donde él vivía, hacia Belén para buscar a aquel que tendría que ungir. Ahora, hermanos, ¿había rey en Israel? Sí, estaba el rey Saúl. Sin embargo, la instrucción que le da Dios al profeta es que vaya porque se ha provisto de un rey de ahí, de la casa de Isaí. Así es de que Samuel va hasta Belén, lleva una ofrenda para hacer un sacrificio. Y entonces al primero que ve Samuel es al hijo mayor de Isaí, que se llamaba Eliab. Y lo vio grande, fuerte, y dijo, este es. Seguramente que este es al que yo debo de ungir. Y de ahí viene esa frase que conocemos que dice, Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Así es de que Samuel pues dice, ¿y cuál otro hijo tienes? Y desfilan los 7 hermanos y ninguno de ellos le da testimonio a Samuel en el corazón. El Señor no le da testimonio hasta que dice, bueno, ¿tendrás por ahí algún otro hijo? Y sí, sí, el más pequeño, pero está allá cuidando las ovejas. Y dice, pues no vamos a sentarnos a la mesa hasta que ese venga aquí. Y en cuanto llega David, el Señor le habla y le dice, él es al que tienes que ungir. Así es que nosotros, ¿qué tenemos que aprender de eso, hermanos? Tenemos que ver más allá, no solamente lo que mira el hombre, como dice la Escritura, sino más allá, esperar que Dios nos dé instrucciones. Ese es un momento en la vida de David, cuando lo ungen como rey. Ahora, ¿ya era rey, hermanos? No, solamente lo ungieron como rey. El segundo momento que quiero mencionar de la vida de David está aquí mismo, en este mismo capítulo, pero en los siguientes versículos, del 14 al 23 del primer libro de Samuel. Capítulo 16, del 14 al 23. ¿Qué sucedió en este pasaje? Si usted lo va a leer en casa, usted se va a dar cuenta que David es llevado a casa de Saúl. Saúl se había equivocado, había deshonrado las instrucciones que Dios le había dado y fue Saúl desechado. Es más, el profeta Samuel seguía llorando a Saúl y Dios le dijo, ¿hasta cuándo lo vas a llorar si yo ya lo deseché? Y hermanos, tenemos que aprender que a veces nosotros seguimos llorando por cosas que anhelamos que ya Dios ha hecho a un lado. Tenemos que aprender. Ahora David es llevado a la casa de Saúl y como había fallado y a pesar de haber fallado, en lugar de arrepentirse Saúl, pide que el profeta lo honre. Sí me equivoqué, pero hónrame. Así es de que fue desechado y entonces dice la Escritura en este pasaje del 14 al 23 del capítulo 16, que el Espíritu del Señor se había apartado ya de Saúl. Y por esa razón venía un espíritu malo que lo atormentaba. Así es de que llevaron a David
a casa de Saúl para que tocara el arpa. Tocaba bien para la honra del Señor. Y era de tal manera que el espíritu malo se iba. Dejaba en paz a Saúl y entonces Saúl podía tener descanso. Ahora, Saúl no sabía que ese muchacho que estaba tocando el arpa también y que hacía mitigar su dolor que sentía, él no sabía que ese jovencito había sido ungido como rey. Y David está yendo a la casa de aquel que si se entera que lo ungieron, lo podía matar. Ese fue otro momento, debió haber sido difícil tal vez para David. Saber que lo ungieron y ahora está yendo a la casa del rey a quien va a sustituir. Así es de que si se hubiera enterado Saúl de esa situación, seguramente hubiera intentado destruir la vida de David y de toda su casa. En el siguiente capítulo, este es el tercer evento o momento de la vida de David que quiero mencionar. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, encontramos una historia que la hemos escuchado y se las enseñamos a los niños, y es acerca de David y Goliat. ¿Alguien recuerda cuál es la historia de David y de Goliat? Sí, bueno, lo encontramos en todo el capítulo 17. Y lo que vemos ahí es que David vence al gigante Goliat. Ahora, ¿quién era David? Un pastor de ovejas. No era guerrero. Hasta sus hermanos le dijeron, ¿a qué vienes? Ya sabemos cómo eres. Pero él había ido al campo de batalla a llevar alimento a sus hermanos porque era obediente y su papá lo mandó. Así es que este gigante asolaba al pueblo de Israel en la mañana y en la tarde. Iba y les asolaba, los maldecía. Y cuando llega David dice, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre está insultando al ejército de Israel? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se lo han permitido? ¿Cuándo empezó a hacer eso? Le dicen, no, pues hace 40 días. 40 días hablando contra el pueblo y había temor. Así es de que este jovencito, porque era muy, muy joven, se levanta y dice, yo lo destruyo. Porque el gigante decía, no, solo mándenme a uno. Y él se levantó y fue. Y eso lo vamos a encontrar en todo el capítulo 17. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado por 40 días. Y este es otro momento en la vida de este jovencito, de este David. Un cuarto momento que quisiera mencionar está en el siguiente capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 18, y de los versículos del 6 al 12. Y yo les voy a pedir que vayamos y lo podamos leer. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué dice el verso 8? Y se enojó Saúl. No fue un enojo pequeño. Dice que se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Él no sabía que ya se le había dado el reino a David. Pero él dice, no le falta más que el reino. Verso 9. Y desde aquel día, desde ese momento, hermanos, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Que usted sobresale en algo, en el lugar en donde está, y hay a quien le molesta que reconozcan lo que usted está haciendo, que le den cierta mención, cierto honor
les molesta lo que está pasando con alguien más. Pues eso pasó con David. David no le dijo a las mujeres que cantaran eso. Sin embargo, al cantarlo, despertaron la ira del rey Saúl. Y no volvió a mirar, dice la Escritura, con buenos ojos a David. Y decía yo, cuando usted está en un lugar y es reconocido, siempre habrá alguien que deje de verle a usted con buenos ojos. ¿Es cierto? Ese es del diario, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Verso 10. Aconteció al otro día de que cantaron, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Se acuerdan que a David lo habían llevado a casa de Saúl para que tocara el arpa? En este momento seguía haciéndolo. Se entiende, ¿verdad? Hay un pasaje que dice que él iba y regresaba. O sea, él iba a la casa de Saúl, tocaba y regresaba a su casa a cuidar las ovejas de su padre. Pero en este momento está ahí. Dice, David tocaba con su mano como los otros días. Sí, como otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, estaba él consciente, está diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Cuántas veces dice aquí que le lanzó la lanza? Por lo menos 2 veces. Porque dice que David lo evadió 2 veces. Verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David. Lo que estaba haciendo el rey Saúl era como resultado de su temor. Hermanos, seamos cuidadosos, no demos lugar al temor. Porque si le damos lugar al temor, podremos hacer cosas que ni siquiera nos hemos imaginado. Equivocadas, por supuesto. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Si usted lee estos pasajes en casa, los anteriores que tomaron nota, ustedes se van a dar cuenta que cuando estaba atormentado Saúl, sus criados le dijeron, Señor, mándanos a que traigamos a alguien que sepa tocar. Ellos fueron los que le dijeron al rey. Y entonces le dicen, vayan. Él dice, vayan, tráiganme a alguien que sepa tocar bien. Y entonces uno de sus siervos dice, yo he oído y conozco de un jovencito hermoso, valeroso, hombre de guerra. Yo no sé si este siervo habrá visto a David matando al león o matando al oso, porque él no era un hombre de guerra. Sin embargo, así dice, es hombre de guerra y Jehová está con él. De entre todos los atributos y cualidades que mencionó el siervo como referencias de David para llevarlo con Saúl, la más importante era esa, que el Señor, Jehová, está con él. Aparte de que era hermoso, que si era rubio, valeroso, lo importante era que el Señor estaba con él. Amén. Y aquí en este versículo dice que estaba temeroso de David. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. El Señor ya se había apartado de Saúl por su desobediencia, por quebrantar las instrucciones del Señor. Amén. Así es de que en este pasaje, en este momento en la vida de David, encontramos el canto que David no pidió, pero que reconocía lo que él había hecho. Ahora, en este momento dice que venían de matar al filisteo, pero después de eso, el ejército de Israel fue contra los filisteos, porque habían matado a Goliat, pero ahora iban contra todo el ejército. No sé si ahí se referían las mujeres a los 10,000. Saúl se enfurece contra David, es lo que nosotros vemos en esta porción que hemos leído. ¿Se recuerdan que dijo, solo le falta el reino? Pues sí, ya tenía el reino. Intenta matar a David por lo menos 2 veces. Y recordé una frase que mencionó mi esposo, porque se despertó la ira de Saúl
contra David. Y la frase que dijo mi esposo fue la siguiente: el enojo de una persona es del tamaño de su orgullo. ¿Qué tan grande puede ser la ira y el enojo de una persona? Del tamaño de su propio orgullo. Y Saúl tenía un gran orgullo, que no reconoció que pecó contra Dios, que no reconoció que falló a las instrucciones que el Señor dio, sino al contrario, pidió que lo honraran. Su orgullo era bastante grande y de ese tamaño era también su ira y su enojo contra David. Un momento más en la vida de David está en el capítulo 21 de aquí mismo, del primer libro de Samuel. Y en este capítulo 21, en diferentes porciones, David sufre constantemente la persecución de Saúl. Se dedicó ahora Saúl a perseguirlo, pero para matarlo. Lo intentó 2 veces con la lanza mientras estaba con él. Y entonces David toma una decisión muy importante en su vida, igual que nosotros cuando hemos tenido que tomar decisiones importantes en nuestra vida, que cambian el rumbo de nuestro caminar. David tuvo que tomar una decisión y esa decisión fue huir de su tierra. Para el pueblo de Israel era tan importante el lugar en donde ellos estaban, porque ahí para ellos era que estaba la presencia de Dios. Y él tuvo que dejar la presencia de Dios, como ellos lo entendían, para huir a una tierra extraña. Antes de huir, pasó con el sacerdote Ahimelech. Eso está en el capítulo 21. Pasa con el sacerdote Ahimelech y este sacerdote le entrega, porque él huyó sin nada, le entrega la espada de Goliat. La tenían resguardada y se la entregó a David. Y la pregunta es, ¿a dónde huyó David? ¿A dónde se hubiera ido usted si su suegro lo quiere matar? Si su suegro lo está persiguiendo. Es el rey, tiene toda la autoridad, tiene todo el potencial para perseguirlo a usted. ¿A dónde huiría? Pues David huyó, dice el versículo 10 de este capítulo 21, que se fue a Gat. Fue con el rey Aquis. Podríamos decir, ¿y eso qué tiene que ver? Qué bueno que huyó porque Saúl lo quería matar. Pero ¿dónde era Gat? ¿De dónde era Goliat, hermanos? De Gat. David huyó a la ciudad de aquel hombre que él había matado. ¿No creen ustedes que fue una decisión un poquito extraña? Estoy huyendo de mi tierra porque me quieren matar y me voy a la ciudad en donde yo maté al paladín más importante y ahí me voy a refugiar. Hermanos, cuando nosotros estamos en angustia, preocupados, podemos tomar decisiones que no son las mejores. Son el resultado de nuestra angustia. Y hermanos, tenemos que aprender a entregarle al Señor esas angustias, esas tribulaciones, esas situaciones difíciles que estamos viviendo. Necesitamos aprender a entregárselas al Señor. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Cuando le entregamos esa angustia al Señor, estamos libres para escuchar su voz, hacia dónde nos quiere dirigir. Hermanos, debemos entregarle al Señor todo temor. Y dice la Escritura en este capítulo que David tuvo temor. El dulce cantor de Israel tuvo temor. ¿Por qué? Pues porque lo identificaron en cuanto llegó. Y le llegó la noticia al rey Aquis, que ahí estaba aquel que había matado a Goliat. Y dice la Escritura que el corazón de David, ¿verdad?, debió haberse estremecido y tuvo temor. Así es de que en ese temor hace algo David para salvar su vida, para poder librarse. Empezó a comportarse como un loco. Mire, dejaba que la saliva se le escurriera así por las barbas. Pero él estaba bien. Pero esa fue
la conducta que empezó a tomar, cambió su conducta. Cuando tiene temor, se da cuenta que el rey Aquis ya sabe que está ahí en este lugar. Así es de que empezó a escribir en las puertas de la ciudad. Ahora, no es que escribiera algo, sino hay otros pasajes que dicen que lo que hacían eran como garabatos. Toda su conducta manifestaba que estaba mal de sus facultades. Así es que el rey Aquis dice, no tengo yo suficientes locos en mi tierra como para que llegue uno más. Sáquenlo. ¿Qué podía haber hecho el rey Aquis? Atrápenlo. Este es el momento. Vamos a ajustar cuentas. Él mató a nuestro paladín. ¿Se recuerdan? Pero entonces con esa actitud, lo que hace el rey Aquis es decir, ¿saben qué? Sáquenlo de aquí. Que se vaya. Y entonces David pudo salir de ese lugar en donde había tomado la decisión de huir de donde lo querían matar. Llegó a otro lugar donde también lo podían matar. Él actuó de esa manera para que no lo mataran. Se hizo el loco para proteger su vida, porque ya había tomado una decisión que no era la más adecuada de irse a ese lugar. Aquí mismo vamos al capítulo 22, en el primer libro de Samuel, y vamos a ver los versículos 1 y 2. Porque por fin logra huir, sale de ahí, de este lugar, de Gat, sale huyendo David. Versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Vuelve a huir. Huyó de su tierra. Ahora está huyendo de Gat. ¿Y a dónde es que se va? A una cueva. Y esa era la cueva de Adulam. ¿Qué significa la palabra Adulam, hermanos? Significa lugar de refugio. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos ido a la cueva de Adulam. Hemos buscado un lugar donde refugiarnos cuando las cosas nos están agobiando, nos están angustiando de tal manera que vamos y buscamos un refugio como la cueva de Adulam. David buscó la cueva de Adulam, pero nosotros, ¿cuál es el refugio que debemos buscar? Nuestro Dios, Él es nuestro refugio. Mucho mejor que una cueva de reposo o de refugio. Pero ahí, a ese lugar es a donde se fue David. Hermanos, ¿qué comodidades podemos encontrar en una caverna? Ninguna. Mire, de estar en su casa, allá con las ovejas, pero feliz delante de Dios. En una ciudad donde cualquiera podía matarlo porque él había matado a Goliat. Y ahora está en una cueva con 0 comodidades. Piense usted, imagine que usted llega ahí. Yo decía, ¿verdad? A veces hemos buscado una cueva como un refugio. Cuando llega David a ese lugar, ¿por qué cree que se habrá ido ahí, hermanos? ¿Habrá querido estar solo? ¿Habrá querido tomar un tiempo para meditar? ¿Ver cómo resolver su vida? No podía regresar a su casa, porque aunque era en Belén, pertenecía al rey Saúl. También Saúl era rey de esa zona. No podía regresar allá con Aquis, con el rey Aquis, porque entonces sí podría mandarlo matar. Él está ahí en esa cueva y no sabemos si lo que quiere es estar solo. Pero estando en esa cueva, su familia se entera. ¿Cómo? Y yo pienso, ¿será que también el rey Saúl estaba amedrentando a su familia? No lo dice la Escritura. Eso es una reflexión que yo hago. ¿Será acaso que estaría también amedrentando
a la familia de David? ¿O la familia de David estaba temerosa porque sabía que el rey estaba buscando al hijo menor para matarlo? Así es de que la familia de David, sus hermanos y toda la familia de su padre, dice la Escritura, lo siguió a ese lugar. ¿Qué futuro tendrían ellos en Belén mientras Saúl fuera el rey? ¿Qué futuro habría, hermanos? Aparte de su familia, podríamos decir, bueno, gracias a Dios está la familia, ¿verdad? Está la familia junta, en un lugar sin comodidades, en un lugar muy austero, en un lugar que no está para ser habitado. Sin embargo, no se quedan solamente con la familia, sino dice la Escritura que empezaron a llegar a ese lugar lo más selecto de la sociedad. La gente más estable, la gente más poderosa, la gente más rica. No. Lo que dice la Escritura, que se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban llenos de problemas. Fueron los que llegaron ahí a esa cueva de refugio, a esa cueva de Adulam. ¿Con quién? Con David. Llegaron ahí con él. Llegaron también todos los que estaban endeudados. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Estar endeudado. Pues ahí todos los endeudados, todos los que no podían pagar, también llegaron. Bueno, llegan ahí todos los endeudados. También llegaron ahí todos los descontentos. Dice la Escritura que tenían amargura de espíritu. Todos los que estaban llenos de amargura, es decir, los amargados, pues. Todos los amargados, dice que llegaron ahí a ese lugar. Y entonces dice la Escritura que eligen a David como su jefe. Imagínense, todos los amargados, tú vas a ser nuestro jefe. Todos los endeudados, sí, tú vas a ser nuestro jefe. Todos los afligidos, llenos de problemas, tú vas a ser nuestro jefe. Y toda su familia, que también encontramos en las Escrituras, que no hablaban muy bien sus hermanos de David, también estaban en la cueva, hermanos. Esos que habían hablado mal de él, también estaban en la cueva. Es decir, hermanos, ¿de qué podrían hablar los afligidos? ¿Cuáles podrían ser sus conversaciones, hermanos? De todos sus problemas. De eso podían platicar. Y los endeudados, hermanos, ¿de qué podrían platicar? Pues de sus deudas. Y los amargados de espíritu, ¿de qué podrían hablar? Pues de toda su amargura, de todo lo que los llevó a esa amargura. ¿Y saben cuántos eran, dice la Escritura? 400. Imagínense esa clase de conversaciones. Y todos diciendo, te ponemos a ti como nuestro jefe. Lo que tenía David ahí era 400 problemas de diferentes índoles. Pero tenía 400 problemas. Huyó de su suegro, huye de Aquis, del rey Aquis, y ahora tiene 400 problemas. Hermanos, ¿a quién le gustaría ser líder de personas así? Ah, sí, que me nombren su líder. ¿Qué resultó de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el resultado de toda esta situación, de todo esto que estamos viendo? Porque vimos desde que lo ungieron hasta que está en la cueva de refugio, rodeado de 400 personas con problemas. ¿Qué puede surgir de ahí? ¿Qué diríamos nosotros? Yo así no juego, yo así no sigo, no puedo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto en la vida de David? Encontramos que hubo queja, hermanos, o hubo reclamos, hubo desilusión, desánimo, llanto, amargura. ¿Qué resultó de toda esta situación? Como el día de hoy, estamos rodeados de situaciones, de circunstancias complicadas que no sabemos a veces cómo resolverlas y qué es lo que surge de todo eso. ¿Qué es lo que debería de surgir? Porque en el caso de David no vemos que surgiera ni amargura, ni reclamo, ni queja. Mire, él ya había sido ungido rey, ya había sido perseguido, ya lo habían intentado matar y ahora está rodeado con todas estas situaciones. ¿Cuál fue el resultado en la vida de David? Porque eso es lo que tenemos que ver.
para aplicarnos a nosotros el día de hoy. ¿Cuál fue el resultado de todas estas situaciones en el corazón de David? ¿Se recuerda usted que David tenía intimidad con Dios? Él no era guerrero, sin embargo tenía el valor por Dios de matar al oso y al león. Cualquiera que quisiera venir a robarse cualquiera de sus ovejitas, que ni eran de él, eran de su padre, pero tenía la responsabilidad. En esa intimidad con Dios es que él podía tener valor. En esa intimidad con Dios él podía hacer cantos, podía tocar bien cuando estaba delante de Saúl. Esa intimidad con Dios tuvo que hacer algo en el corazón de David a pesar de los 400 problemas que lo estaban rodeando. Brotó alabanza en ese momento. Brotó gratitud. Brotó exaltación para aquel que todo lo merece. Ese fue el resultado de todas estas situaciones que vivió David. Ese fue el resultado. Brotar en ese momento difícil de su vida algo como poder decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuántos hemos sido bendecidos, hermanos, con el Salmo 34? Vamos al Salmo 34. Hermanos, no olvidemos que está en la cueva, rodeado de hombres amargados, endeudados y llenos de problemas. Ahí está en la cueva. Y cuando él está ahí en la cueva, por la intimidad que tenía con Dios, por su relación con Dios, él, en lugar de quejarse, pudo declarar 6 acciones. Este salmo lo escribió en la cueva de Adulam. Ya vimos cuál era su situación y entonces él escribe este salmo. Y vamos a encontrar 6 acciones de David hacia Dios estando en esas circunstancias. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. En su intimidad con Dios, él sabía que Dios inclinaba su oído y lo escuchaba. Y en ese escuchar le dice: y me libró de todos mis temores. Así es que vamos a enumerar 6 acciones que hizo David. Después de todo lo que vimos que estuvo viviendo, llega a este punto que alguien podría decir: ya este fue el punto de quiebre. ¿Para qué? ¿Para amargarse o para exaltar al rey? Y así estamos todos, hermanos. Llega un punto en nuestra vida que o nos amargamos por la situación o decidimos rendirnos al rey y exaltarlo y decirle: mi vida está en tus manos. Amén. Primera acción: bendeciré. Bendeciré, hermanos, es una palabra hebrea, es barak, que significa bendeciré. Significa arrodillarse. Significa reconocer humildemente. Y eso es lo que está diciendo. Reconoceré humildemente a Jehová. Me arrodillaré humildemente ante Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Esa es la diferencia, porque muchos podemos bendecir al Señor en los buenos tiempos. Es fácil hacerlo, hermanos. Es fácil. Pero ¿y en los malos? Poder decir en todo tiempo: Señor, yo me voy a arrodillar delante de ti. En todo tiempo voy a reconocer que tú eres mi Dios. Lo haré en todo tiempo. Cuando todo esté bien y cuando todo no esté tan bien. En las buenas y en las no tan buenas. Porque en el Señor estamos rodeados de bien.
Y habrá momentos difíciles, sí. No podríamos decir que no. Y en ese tiempo, dice David, bendeciré a mi Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Segunda acción, te alabaré. Del hebreo teilá. ¿Qué significa esta palabra en hebreo? ¿Qué significa te alabaré? Toda acción que glorifica a Dios. Eso es teilá. Toda acción que glorifica a Dios. Y es en especial con cantos. Especialmente con cantos. Te alabaré. Haré todo lo necesario para glorificarte a ti, Señor. Y lo haré continuamente. Haré acciones que glorifiquen tu nombre y le pondré música, Señor. Eso es lo que hacía David con su arpa. Hacer cánticos para el Señor. Y esta es la segunda acción. Alabanza. Te alabaré y lo haré continuamente. Mis labios te alabarán, dice otra versión. Mis labios te alabarán. ¿Cuál es la tercera acción que encontramos en este Salmo 34? Dice David, se gloriará mi alma. Gloriará, la palabra gloriará es del hebreo halal y significa celebrar con entusiasmo. Celebrar con entusiasmo. Cuando estamos en la alabanza, hermanos, alégrense, glóriense en el Señor. Gloriarse es celebrar con entusiasmo. ¿Cuánto deberíamos estar nosotros apasionados por nuestro Dios? Se gloriará mi alma, es decir, celebraré con entusiasmo. Eso es lo que está diciendo David. Y lo hará, mi alma celebrará con entusiasmo al Señor. ¿Y sabe qué va a suceder? Cuando los mansos, no los orgullosos, cuando los mansos lo vean, se alegrarán. Nos gozaremos de ver a alguien celebrando con entusiasmo a nuestro Rey. Él está diciendo, se gloriará mi alma. Celebrará mi alma con entusiasmo. Venía de huir de Saúl, venía de huir del rey Aquis. Se encuentra rodeado con 400 personas llenas de problemas y él dice, celebrará mi alma con entusiasmo a mi Dios. Amén. Cuarta acción, engrandecer. Engrandecer es una palabra hebrea que es gadal. Significa hacer grande. Engrandecer es hacer grande. También es honrar. Y dice él que va a engrandecer al Señor, pero está haciendo una invitación. Si se recuerda, dice, engrandeced a Jehová conmigo. ¿A quién le está diciendo eso, hermanos? A los amargados que están ahí, a los endeudados que lo han rodeado, aquellos que están llenos de problemas, les está diciendo, hagamos grande el nombre de nuestro Dios, engrandeced a Jehová conmigo. Es la invitación para todos ellos, pero también es para nosotros. Tenemos que engrandecer el nombre del Señor, engrandeced a Jehová conmigo. Lo que él está diciendo es, ¿saben qué? Yo lo he hecho en la intimidad con mi Dios, pero ahora hagámoslo juntos. Imagínense el tamaño de esa cueva. ¿De qué tamaño será? Me metí ahí en el internet, hermanos, a buscar las cuevas de Adulam. Y sí son bastante grandes. Sí pueden albergar a 400 personas sin ninguna comodidad, pero sí caben. Y a todos los que están ahí es David quien les está diciendo, vamos juntos, vamos a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Estamos endeudados, si estamos afligidos, si estamos amargados, nos quieren matar, pero juntos vamos a engrandecer el nombre del Señor. Eso tuvo que haber tocado el corazón de esos hombres. Tuvo que haber tocado su corazón.
de alguna manera. Y esta palabra tiene que tocar nuestro corazón. ¿Cómo en medio de mis problemas tengo que engrandecer a Dios? Sí. Sí, porque mi vida está en sus manos y Él es mi refugio. Lo necesito a Él. Él es nuestro refugio. Y repito, el corazón de estos hombres tuvo que haber tenido algún tipo de transformación, de estar escuchando las palabras de aquel que pusieron como su jefe. Quinta acción que encontramos en este salmo. Exaltar es la palabra rum en hebreo, que es levantar y poner en alto. Les está diciendo, pongamos en alto el nombre del Señor. Exaltemos, dice, a una su nombre. Pongamos en alto juntos su nombre. Porque Él lo hacía, pero ahora es la invitación para aquellos que están rodeándolo, que se han ido a ese lugar a buscarlo a Él. Y la sexta acción que encontramos es buscar. La palabra buscar del hebreo darash. Darash, que significa buscar con diligencia. Es decir, buscar con diligencia al Señor. Y Él me oyó. Cuando lo busqué con diligencia, Él me oyó. Y cuando lo busqué con diligencia, no solamente me oyó, sino que me libró. Él me libró. Y sabe que esa palabra libró es natsal, que es rescatar. Él me rescató de mis temores. Él me libró de mis temores. La palabra oyó, cuando Él dice Él me oyó, es del hebreo aná, que es prestar atención. Cuando usted le habla al Señor con todo su corazón, esté usted seguro que el Señor le presta atención. Él le presta atención. Y dice David, y no solamente me prestó atención mi Señor, sino que además me rescató de todos los temores que había en mi corazón. Cuando nosotros seguimos leyendo el Salmo, y yo les voy a invitar a que en casa esta tarde lo lean, encontramos 6 promesas más. Él está hablando después de toda esta persecución, de estos intentos de matarlo, de verse rodeado con gente que está con un montón de problemas, y Él empieza a declarar estas acciones que Él va a hacer delante de su Señor a pesar de todo. Ahora encontramos en el resto del capítulo 6 promesas que Dios nos da en medio de la adversidad, porque Él estaba en medio de la adversidad. Y esa primer promesa, hermanos, es que el ángel del Señor va a acampar a tu alrededor. Porque ¿tienes temor de Dios? Tú que estás en este lugar, ¿tienes temor de Dios? ¿Tienes respeto hacia tu Dios? ¿Anhelas no deshonrarlo? Eso es tener temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, esta promesa es para ti, que quedó plasmada en este salmo. El ángel de Jehová acampará a tu alrededor. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Verso 7. Esa es una promesa para ti. Otra promesa. Nada les faltará a sus santos. Los domingos pasados estuvimos hablando de santidad, de santificación, de ser santos. Bueno, aquí dice, nada les faltará a sus santos. Amén. Esto está en el verso 9. Nada les faltará a su santo. ¿Nosotros verdaderamente buscamos a Dios, hermanos? ¿O vamos por rutina? ¿Abrimos la Biblia por rutina? ¿O buscamos realmente al Señor? Si nosotros buscamos verdaderamente a Dios, dice una promesa más, no tendrás falta de ningún bien. Esa es una promesa para nosotros. No tendremos falta de ningún bien. Eso dice el verso 10. No tendremos falta de ningún bien. En el versículo 15 encontramos una promesa más. Los ojos del Señor están sobre ti. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, hermanos. Porque hemos sido llamados justos, porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Somos llamados justos por eso. Así es que los ojos del Señor están
sobre nosotros. No es de que a nadie le interesamos, los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántas promesas he mencionado? 4. Una más. Sus oídos están atentos a tu clamor. Cuando tú clamas al Señor, sus oídos están atentos. ¿Se acuerdan? Me oyó, me prestó atención y me libró de mis temores. Pues esta es la promesa. Sus oídos están atentos a tu clamor. Cuando tú clamas, tu clamor no queda en el aire, llega hasta su presencia y Él está pendiente de ti, porque sus oídos están atentos a tu voz, a tu clamor. Y una sexta promesa, hermanos, es que el Señor nos libra de todas las angustias. Verso 17. El Señor los libra de todas sus angustias. Todo esto surgió como resultado de la aflicción que estaba viviendo David. De los momentos más difíciles en su vida surgen todas estas palabras, todas estas acciones. Surgen de su corazón guiado por el Espíritu Santo al punto que han quedado hasta el día de hoy para nuestra bendición. Pregunté, ¿cuántos hemos sido bendecidos al leer el Salmo 34? Fue el resultado de la aflicción, de la persecución, del intento de matarle, de perseguirle y de ser rodeado de problemas. Ahí surgió este salmo. No bajo una palmera, no con un coco frío en la mano, no con alguien echándole aire, porque mire que allá en el desierto qué calor. No fue en esas circunstancias, fue en circunstancias de aflicción que pudo surgir el Salmo 34. Y dicen los estudiosos que ahí también, en esa cueva de Adulam, él escribió el Salmo 57. Y que ahí mismo escribió el Salmo 142. La pregunta es, hermanos, ¿y nosotros? Cuando estamos en medio, no cuando ya salimos, sino cuando estamos en medio de las aflicciones, de los problemas, de las tribulaciones, de que no sabemos cómo resolver, ¿qué surge de nuestro corazón? ¿Qué surge de nuestra vida, hermanos? No estoy diciendo que, hermanos, tienen que escribir salmos, pero sería hermoso que pudiéramos escribir lo que sale de nuestro corazón en medio de las aflicciones. Tenemos el ejemplo con David. Él podía decir, los ojos del Señor están sobre mí. Él escucha mi clamor. Él me libra de mis angustias. Su ángel acampa a mí alrededor y nada me faltará. Hermanos, estaba en la cueva donde no había nada más que problemas. Pero él dice, nada le faltará a sus santos. Amén. ¿Cuál es la invitación en esta hora? Después de leer esto, de recordar esos momentos de David hasta que llegó a este punto, que aún las aflicciones van a formar nuestra vida. Las aflicciones y las adversidades tienen que hacernos madurar, no amargarnos. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Una dificultad o te levanta y te hace crecer o te amarga y te derriba. ¿De quién es la decisión? Personal. Es de cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo en David. ¿David se equivocó? Por supuesto que se equivocó. Varias veces, por supuesto que muchas veces. Y fue terrible. Sin embargo, él tenía intimidad con Dios y él podía volver su corazón a Dios y pedir perdón. Y él se arrepentía y él decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El día de hoy el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a dejar, pero nosotros somos capaces de contristarlo. Nosotros somos capaces de entristecerlo. Hermanos, que las dificultades que estamos viviendo nos ayuden a crecer en el Señor, a madurar en el Señor,
hablábamos de santificación, ese proceso mediante el cual nuestra vida está siendo transformada y nos hace crecer espiritualmente. Todo tiene que ir junto, porque ese proceso se verá manifestado a través de las dificultades. Si todo va bien, hermanos, pues qué lindo el proceso, ¿verdad? Pero cuando se presentan estas situaciones, entonces es el momento de ver si verdaderamente ese proceso de santificación se está efectuando en nuestras vidas. Tenemos ejemplo con David, pero nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora darte gracias a ti por tu palabra, Señor. Porque vemos, Señor, que aún en las persecuciones, en las adversidades, en las dificultades diarias, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás presente, Señor. Oramos, Padre, que nuestro corazón sea sensible, Padre, para volverse a ti en medio de las dificultades y guardar nuestro corazón de toda raíz de amargura, Señor. De todo dolor que quiera enraizarse en nuestros corazones. Y poder decir más bien, como lo dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a engrandecer tu nombre, voy a exaltar tu nombre. Mi alma se va a gloriar delante de ti, Señor. Y gracias porque nada nos hará falta. Nada, Señor. No tendremos falta de ningún bien. Tus ojos, Señor, te damos gracias porque los has puesto sobre cada uno de nosotros. Porque cada vez que clamamos, Señor, tu oído está atento. Nos respondes y nos libras de nuestras angustias. En el nombre de Jesús queremos atesorar esta palabra en nuestros corazones, porque cada día, Señor, nos enfrentamos a dificultades y queremos recordar estas palabras, Señor, que sean vida en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro Rey y Señor, el Salvador de nuestras almas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, hermanos. Y que en medio de las adversidades podamos abrir nuestros labios y bendecir al Señor, engrandecer su nombre y exaltarlo solo a Él. Y no dejar de buscarlo. Buscarlo de día y de noche. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana preciosa en el Señor. Tal vez con dificultades, pero en victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.